¿Cómo estás, Feliz? Qué gusto saludarte. Hola Nelly, buenas tardes. Bien, bien, aquí en la oficina. ¿Tú qué tal? En remoto, ¿no? Ya acá en el rancho. Déjame, les mando un Ah, mensajito para, para que no se les vaya a pasar, porque estuvimos insistiendo y insistiendo, y perdón que me vuelva como, ya sabes, un poco tóxica por andar presionando a la gente. no, no te preocupes, aquí andamos. Gracias. No sé si es la IA que me pide permiso. Ah, 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 ah. Listo. Hola, Hola, hola Julia, ¿cómo hola, ¿qué tal? estás? Bien, bien. ¿Qué tal Nelly, Félix? ¿Cómo andan? Bien, Hola, bien. ¿qué tal? Buenas tardes. Te presento al maestro Félix, ¿no? Trabajó con nosotros en su momento, ¿no? Y tiene muchísima experiencia con el tema que te comento de psicológico y pues obviamente la idea de juntarnos con él es para que tú les compartas un poco lo que es el tema del simulador, pero ya visto en temas un poco más visuales, ¿no? No sé si se vaya a conectar Sebastián, ¿no? O vas a ser tú, Julia, tú dime. Sebastián está en otra reunión, así que vamos a tener que ser nosotros. No sé si hay otra persona No, que se sume. el experto es prácticamente Félix y él es el que, Bien, ¿no? Platiqué hace como creo que un mes, ¿verdad, Félix? Contigo y más o menos te traté de trasladar esta parte del tema de simulador y Julia, ¿no? Que es parte del equipo de Excel Learning Space, tienen como toda esta parte de dominio en los simuladores y han creado, ¿no? Otras experiencias y que seguramente te pueden facilitar esta parte. Mm. perfecto. Sí, de hecho, Félix, justamente yo no sé si estás familiarizado con lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos justamente capacitaciones online. Nuestro trabajo generalmente se orienta mucho a lo que es tratar de facilitar lo que vendría a ser la tecnología en distintas instancias. O sea, tratamos de ser en lugar de hacer solamente capacitaciones que tienen solamente presentaciones, tratamos de ser un uso de los juegos de video, por ejemplo. No sé si has tenido la oportunidad de ver alguno de nuestros recursos como para poder hacerte una idea. En algún momento Fernando me mostró este, no recuerdo si era un simulador que como tal tenía un efecto relacionado con la mecánica, pero Ujú. no estoy seguro si era por parte de ahora sí que de su giro directamente de ustedes. Bien, nosotros hemos trabajado en varios departamentos, varias índoles, incluso salud. Uno de los recursos que yo te voy a mostrar para que más o menos te hagas la idea tiene que ver con una humanización en el trato clínico. Este recurso es un recurso viejo, de hecho nuestra tecnología ha mejorado bastante desde entonces, es un recurso que se hizo el año pasado, a día de hoy lo que es la tecnología pasa muy rápido, lo que vendría a ser este curso en particular estaba orientado justamente en humanización hacia personas, era para justamente enfermeros que tenían que hacer un curso de humanización pedido por ley. En este recurso tenemos, en este mismo curso tenemos de tratamiento de la inteligencia artificial, facilitando la ayuda para que justamente el médico no tenga tanto peso, pero además tenemos situaciones más humanas. Este es uno de los tantos recursos que tenemos, donde tenemos el experto que nos presenta la situación, vemos un hospital, que en este caso es, bueno, un hospital general. Nosotros también podemos, por ejemplo, hacer como espacios más especializados. Esto era un curso más corto, eran tantos módulos que básicamente tomamos algo mucho más pequeño. Y, por ejemplo, en este caso tenemos una señora que acaba de perder a su marido y la idea es justamente cómo nosotros tenemos que transmitir el trato hacia esa señora. En este tipo de curso tenemos distintos tipos de instancias, desde cómo transmitir el trato, cómo controlar el estrés de una persona que está trabajando con personas vulnerables y demás. Como puedes ver, la idea es muy sencilla. De nuevo, todo lo que tiene que ver con la parte gráfica, en este caso está un poquito
deprecado, la verdad. A día de hoy ya se puede imitar mucho más lo que son las facciones humanas, las personas, podemos jugar muchísimo más con los gestos. Acá esto es algo que es llamado metahumano, ahora lo podemos orientar un poquito más al hiperrealismo. Y aquí nosotros vamos dando distintas respuestas y cómo tenemos que llevar al paciente. Es lo más parecido a algo que tiene que ver con un tratamiento no psicológico, porque no tiene que ver con eso, pero sí con una instancia sensible, donde nosotros podemos utilizar el juego para poder colocar a la persona en el papel de tener que solucionar una situación que es muy humana, donde uno ve que el personaje se siente mal, donde uno ve que tiene que dar una noticia, donde uno dice, si digo la noticia mal, la persona puede comenzar a llorar. Entonces, yo quisiera saber qué es lo que tú esperas hacer justamente con este tipo de, qué es lo que tienes en mente cuando yo te digo podemos hacer una simulación, una experiencia simulada, qué es lo que tú necesitas. Pues en lo particular se relaciona, o sea, hay una relación directa, ¿no? Con lo que estaba yo visualizando, que tenía que ver con intervención en crisis. Por Ujú, ejemplo, la intervención en crisis, nosotros, al menos en el campo de la psicología, podemos identificar, por ejemplo, tres tipos de crisis, ¿no? ujú, Ataque de pánico, ataque de ansiedad y, por ejemplo, una, una crisis depresiva, ¿no? ujú. Dependiendo ahora sí de cuál sea la crisis, es como nosotros, siendo psicólogos, es como brindamos un tipo de intervención, ¿no? Y también dependiendo de la estrategia que nosotros tengamos, es como vamos observando pues algunos cambios en la conducta de la persona. Es decir, si nosotros le decimos al paciente, cálmate, bueno, el cálmate o el tranquilízate, pues es una palabra activadora que lejos como tal de tranquilizar o de relajar a la persona o de estabilizarla, hay un efecto contrario, o sea, la gente o la persona o el paciente puede llegar a molestarse contigo, puede ser más reactiva, más violenta, por ejemplo, porque posiblemente no estamos validando como tal lo que ella está viviendo, ¿no? Entonces, al menos algo que me estabas mostrando por aquí a través de la pantalla está es totalmente inclusive lo que yo me imaginaba, solamente que pues los cambios tienen que ver pues con la sintomatología pues del paciente que presenta, por ejemplo, una crisis, ¿no? Bien, en este caso justamente creo que entonces te va a interesar más ver algo que está más orientado, no tiene que ver con crisis, esto es un caso de RCP, es un demo de hecho, pero para que veas cómo ha cambiado también la parte gráfica. Al ser un demo, puedes ver que aquí los personajes ya tienen como una visión, o sea, tienen más posibilidades de gesticulación, son más realistas. Entonces podemos justamente jugar con lo que vendría a ser cómo nosotros queremos que la persona reconozca no la sintomatología del paciente, sino la respuesta. Porque justamente al tener más facciones, tener más movimiento, tener más hiperrealismo, la persona le es más fácil poder identificar, porque el personaje anterior es un metahumano siempre va a estar en una línea medio extraña, en un caníbal entre realismo y no realismo, pero aquí tenemos personas, aquí realmente tú me puedes pasar un modelo, me puedes decir, mira, quisiera que esta persona sea étnica, sea anciana, sea niño, tiene un problema, en este caso esta persona está teniendo un paro cardíaco, entonces podemos jugar muchísimo más con los gestos. En este caso es algo que es de salud, pero podríamos llevarlo tranquilamente a algo que es más emocional. De hecho, si yo, por ejemplo, estoy aquí, por ejemplo, la idea era que la persona se queda mirando al vacío porque está teniendo un problema que no puede respirar. Y nosotros le tenemos que hacer preguntas y la persona no nos está respondiendo bien porque básicamente está teniendo un paro cardiorrespiratorio. Ahí, como puedes ver, es la imagen de cómo se muestra cuando el cuerpo no puede respirar. Posteriormente tenemos todo el procedimiento, que es el procedimiento de RCP, y al final, si nosotros hacemos las reacciones mal, de hecho lo vas a notar cuando el personaje, que es nuestro compañero, llega, tiene miedo. O sea, aquí podemos jugar muchísimo más con la gesticulación, que creo que es algo que a ti te interesaría para tu recurso. Sí, es correcto. De hecho, también hay algo que nosotros llamamos microgestos, ¿no? Que los microgestos, por ejemplo, evidencian un cambio en el rasgo emocional, ¿no? De los objetos, de las personas. Ujú. Entonces, nosotros al poner atención a estos microgestos es como podemos identificar si el abordaje que nosotros estamos prestando es adecuado o definitivamente, ¿no? Entonces, de hecho es algo
te digo, es algo muy similar yo creo que al menos en este demo que me mostraste es algo que yo estoy buscando, ¿no? Algo que pueda evidenciar, por ejemplo, te digo, un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, una crisis depresiva, ¿no? Entonces, sí, justamente poner atención al detalle es algo que nos ayuda a nosotros como psicólogos a poder identificar, pues, eh, qué tan precisa, qué tan pertinente está siendo la estrategia que nosotros estamos brindando, pues, al paciente, ¿no? Ahora bien, los pacientes con ataques de ansiedad, crisis, depresiva, o ataque de pánico, pues, varían, ¿no? A partir ya de la adolescencia, la adultez temprana tardía, ¿no? Entonces, podemos tener una gama inclusive de personajes que pudieran representar estas crisis, sin que dependiéramos nada más de un solo sujeto, ¿no? Aquí es como muy, muy, muy variado, ¿no? Bien, en tal caso, eso es algo que nosotros podemos realizar sí, con total tranquilidad. Quisiera, eso sí, y eso en eso te voy a ser completamente franca, nosotros no, a ver, sí inventamos, porque básicamente el hospital que viste, los personajes y demás son inventados, pero si tú necesitas que tenga una gesticulación en particular, sí vamos a necesitar una muestra gráfica. Por ejemplo, desde alguien teniendo un ataque de ansiedad o bien una película o una serie donde tú veas que el ataque de ansiedad está bien dado. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Hay una serie de Netflix que se llama Adolescente y que es muy marcado como la interpretación del niño. En un momento a la terapeuta le llama mucho la atención porque tiene un evento que pasa desde ser un niñito a ser un potencial, un potencial abusador. De hecho, creo que el niño estaba, la serie es que el niño mata a una persona. Y estuvo muy bien referenciado porque decían como este niño que al principio sigue siendo un niño de 13 años, de repente cambia el gesto y parece otra persona, parece un niño que realmente fue capaz de matar a una compañerita. Si tú no tienes acceso a algo así, porque sabemos que son casos muy específicos y no sé hasta qué punto se pueden filmar, tú puedes buscar en internet y decirme, mira, la serie adolescente pasa esto. Mira, en este video pasa esto. Quiero esto que lo podamos hacer. Nosotros podemos lograrlo si tenemos una muestra gráfica que nos explique cómo tiene que sentirse la emoción y cómo se tiene que transmitir a partir de los gestos. Sí, de acuerdo. Hay una representación inclusive muy clara, ¿no? En una serie que se llama Mindhunter, nada más que no Ujú. recuerdo el capítulo, ¿no? En donde se presenta un ataque de ansiedad, ya sobre una crisis, por ejemplo, depresiva. Yo creo que aquí tendría que buscarlo. Tendría que buscarlo porque pues no recuerdo una escena gráfica con claridad, pues en una serie o en una película es más lo que yo he observado pues en los pacientes, ¿no? Pero me llevaría la tarea también como el poder buscar una representación, que es lo que me indica. Con esto entonces ya te mostré más o menos lo que hacemos. Nosotros, nuestro procedimiento generalmente es primero, obviamente, tener el momento de instancia de qué es lo que requiere el cliente, en este caso ustedes, qué es lo que están necesitando una experiencia simulada que justamente les permita mostrar a estudiantes de psicología ciertos estados de personas que están teniendo distintos tipos de eventos o emociones. Los siguientes pasos es ver el contenido, qué es lo que ustedes quieren que tenga. Por ejemplo, si tú me dices, quiero que tenga una instancia, estoy inventando, un cuadro depresivo, un cuadro ansioso y demás, me tendrías que mandar el contenido para que nosotros podamos armar un guión. En ese guión podemos hacer de todo. Podemos hacer que ponemos dos personajes, uno elige qué personaje es, si es femenino o masculino, y le toca atender 4 pacientes. Cada uno de los pacientes tiene una problemática distinta y tiene que identificarlos. Eso es lo más básico que tenemos como el personaje experto que nos dice, bueno, estamos en la clínica, te toca atender a 4 pacientes, este es tu turno de hoy, y el personaje nuestro tiene que llegar y tiene que verlos como si fuese él el psicólogo. Podemos jugar un poquito más a simplemente estar revisando. De hecho, tenemos una simulación donde básicamente uno va con la cámara y tiene que estar captando en una empresa normal situaciones de acoso. Ese es un caso de algo que se conoce aquí en Chile que se llama la ley Karin, donde básicamente uno reconoce en momentos de acoso y no es que uno está como psicólogo ni como persona buscando, pero la cámara va mostrando casos y uno va identificando. Podemos jugar de distintas maneras de cómo ustedes lo quieren ver.
Puede ser muy realista, que sea un estudiante que está viendo casos, o puede ser mucho más jugable, que sea alguien que está buscando e identificando distintos tipos de casos en una simulación. O sea, básicamente al decir simulación, yo lo que te estoy diciendo es que puede ser cualquier cosa, podemos hacer lo que tú quieras, pero necesitamos saber justamente qué es lo que tienes en mente para poder imitarlo. Sí, de hecho, creo que si buscáramos, por ejemplo, un guión, y es algo que, que ya está escrito, ¿no? Inclusive es el cuadro sintomatológico, ¿no? O digamos por Ujú, ahí los criterios diagnósticos que están escritos en el DSM-5 en ujú, cuanto a, por ejemplo, lo que es ansiedad generalizada, ansiedad social y todo ello. Entiendo yo que también lo que estamos haciendo es alimentar una base de datos, ¿no? Que digamos que pueda reaccionar de manera, ¿no? ujú, Realista en cuanto a lo que necesitamos proyectar, ¿no? A los estudiantes. ujú. Entonces, sí, 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 sí. Digo, afortunadamente, es muy claro, es muy descriptivo, ¿no? Lo que son, los cuadros, perdón, los criterios diagnósticos. Entonces, con gusto. Sí, 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 con gusto. Y lo voy a ir tomando como nota porque luego se me olvida. Este, De todas maneras, Félix, yo te voy a mandar, ¿no? El video y la minuta. Y no sé si te llegó, es que ya no me acuerdo, las plantillas que nos facilitaron para el tema de de ambientación de recursos y ya como tal el desarrollo que es prácticamente el guión, ¿no? Las escenas que tú necesitas y que quieres que se visualicen a partir de lo que pueden ser los recursos que comentas ahorita o incluso si tienes ubicada esta parte, como dice Julia, en recursos en video que a lo mejor, no sé si en YouTube haya, seguramente, digo, no es como mi área de expertise, pero si existen, pueden referenciarse dentro del desarrollo del contenido de este guión para que tú puedas mostrarles cómo quieres que sea, ya sea una clínica, un espacio con ciertas características y ya tienes como algo predefinido dentro de estas sesiones que va a estar haciendo pues ahora sí que la persona que va a interactuar con el simulador y de esa manera se puede ir construyendo la propuesta, ¿no? A través de Excel Learning y ya te indicarán cómo ves la persona, la voz, si es mujer, si es hombre, si es mucho más ecuatoriano o si se ve mexicanote, no lo sé, ¿no? Situaciones que pueden llegar a pasar. Sí. sí, sí, de acuerdo. O bueno, lo que llega a suceder también en la propia intervención en crisis, por ejemplo, es que al menos en el primer nivel, que son los primeros auxilios psicológicos, no necesariamente nosotros necesitamos ser psicólogos, ¿no? Como tal, y aquí entra la labor de la capacitación, del entrenamiento. O sea, entiendo yo a qué te refieres, Julia, cuando mencionas que necesitas poder revisar los contenidos, porque podemos también nosotros como ir determinando como para qué lo queremos. O sea, si lo queremos para una capacitación para una persona que no es psicólogo, o sea, sí se puede adaptar, ¿no? Igual y Ujú, puede ser algo más, como algo más claro, quizá menos clínico, ujú. algo más, cotidiano, rutinario, y también, o sea, lo pudiéramos también nosotros adaptar a algo un poco más, pues más clínico, ¿no? Que ya, inclusive que el ambiente esté relacionado con un contexto hospitalario, por ejemplo, y lo otro que es para una capacitación de una persona que no es psicólogo, pues igual colocarlo, ¿no? En un ambiente más rutinario, que puede ser una escuela, una calle, un centro de trabajo, por ejemplo. Sí, de hecho eso es completamente posible. Acá hay una muestra que justamente cuando mencionaste el DCM, esto es un curso viejo, de hecho, bastante, pero la idea es bastante similar. Justamente lo estamos trabajando, lo estamos haciendo en Cuba. Aquí en este caso es un control de medicina preventiva, donde se tiene que aplicar cierta cantidad de preguntas que son de acuerdo a los protocolos. En este caso, una persona que tiene consumo de alcohol, las preguntas de si tiene consumo de alcohol. El DCM tiene puntos donde uno tiene que marcar
si se cumple o no se cumple ciertos requerimientos. Aquí se puede hacer, y esto estoy inventando, es una propuesta nada más, que sea, por ejemplo, si la persona cumple, en este caso es para ver si la persona tiene problemas con el alcohol. Al hacer clic se hace una pregunta y aquí el personaje va respondiendo. Aquí podríamos hacer lo mismo que al hacer clic decir, por ejemplo, la persona tiene tiritones y nos mostraría si la persona tiene tiritones, porque nos da la idea de que nos estamos hablando de frente con esa persona. De hecho, si uno ve el personaje que es el que seríamos nosotros, es este. Después lo tenemos con la versión femenina y masculina, que es como el personaje que está llevando a cabo la entrevista. Entonces podemos hacer una imitación bastante fidedigna. De nuevo, esto es un recurso viejo, tiene más de 3 años, pero creo que eso también podría servir como para darte una idea. Sí, bastante, bastante, sobre todo también con estudiantes que, que están apenas adentrándose a lo que es la teoría y técnica de la entrevista. Algo que suele suceder, por ejemplo, acá en el campo académico es que cuando queremos ver cómo entrevista a un estudiante, pues luego lo aventamos al ruedo con una persona que simula ser pues un entrevistado, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa con el estudiante? Pues se pone nervioso, no sabe qué preguntar, no sabe cómo sentarse, no sabe qué posición asumir. Entonces, yo creo que el irlo tropicalizando quizá de una manera paulatina nos ayuda también a que el estudiante pues vaya liberándose por ahí de ciertas Ujú. emociones o sensaciones que resultan pues en un obstáculo también para él. O sea, eh, a lo mejor como que esto lleva más tiempo, ¿no? Pero creo que esto termina como por perfeccionar la técnica de la entrevista del propio estudiante. Es más fácil que básicamente tener el lineamiento, porque dentro de todo, al poder darle una imagen, o sea, la persona termina asociando mucho la práctica con la imagen que tiene enfrente. Por eso los personajes tienen nombre o tienen algún tipo de tic o tienen algún tipo de comentario que es más normal y natural. Entonces, obviamente, no es que yo puedo sentarme frente al personaje y hacerle cualquier tipo de pregunta, son preguntas predispuestas de un árbol de decisión, pero, por ejemplo, si yo al personaje le hago una pregunta que no es atinada, el personaje se puede ofender. Tenemos un simulador donde tenemos atención al cliente en un gimnasio y llega una persona que es muy tímida y que es tan tímida, nunca ha hecho ejercicio, es un hombre grande, es un hombre calvo, es un hombre como que por primera vez está diciendo que lo voy a hacer. Y si yo le respondo de una forma, no mal, no grosera, pero le respondo de una manera que no es adecuada para una persona que no está acostumbrada a ir al gimnasio, la persona se ofende y se va, porque básicamente es como, tras que yo soy una persona muy, muy para adentro, voy al gimnasio, rompí este tabú y me encuentro con una persona que encima me trata como si yo fuese uno de estos que salen corriendo todo el tiempo. En ese sentido se puede jugar mucho con eso, da mucho juego. Sí, justamente es lo que estoy buscando también, ¿no? Al menos en tema de intervención en crisis, te digo, pasa lo mismo. Cuando nosotros le decimos cálmate a un paciente o le decimos, no sé, todo está en tu mente o todo está en tu cabeza o solamente te lo estás imaginando, pues lo que pasa con el paciente es que se cierra, ¿no? Se cierra, ya no quiere seguir hablando contigo, se quiere ir mejor, o lo peor que puede pasar es que sí se ofenda contigo y que aparte quiera agredirte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la intención es ella, o sea, que los estudiantes justamente, y también, bueno, los estudiantes de psicología, pedagogía, criminología, quienes se están preparando para ello, puedan elegir la mejor pregunta o la mejor intervención para lo que están observando, ¿no? Que justamente, al menos esto que tú mencionas, o sea, tienes toda la razón. A veces llegamos a preguntar algo a un paciente y contesta algo que pues, no tiene nada que ver, pero con base en lo que está respondiendo es como también nosotros le tenemos que brindar un seguimiento, ¿no? Tal cual. En tal caso, obviamente nosotros, si bien tenemos, en nuestro equipo tenemos personas que son psicólogos, ellos pueden evaluar un poquito la propuesta que se le podemos llegar a hacer, pero sí es verdad que toda la línea de respuesta es algo que viene de ti, o sea, yo te daría las preguntas, por ejemplo, decirle cálmate, decirle la respuesta correcta, decirle la respuesta incorrecta, tú eres la persona que me va a terminar diciendo al final, sí, a ver, esto es adecuado, o esto no es adecuado, o esto nunca pasa, así como tú quieres que reaccione la persona acorde a tu propia experiencia, Correcto. ¿sí? Bien.
Dicho esto, yo creo que el próximo paso sería hacer una junta de contenidos para poder hacer una propuesta de guión y posteriormente ver el desarrollo. No sé si estás de acuerdo, Nelly. Sí, estoy de acuerdo. Yo pienso que, ¿no? El maestro Félix ya tiene un poco más claro. Vuelvo a pensar en el tema del guión, pero vaya, no sé si quieran que hagamos primero el desarrollo que nos comparte, ¿no, Julia? Que son estos recursos, que es el ejemplo de la plantilla y la plantilla como tal para llenarse. Y entonces que el maestro Félix nos diga, pues no sé, maestro, cómo anden sus tiempos y su inspiración, como para ponerle una fecha tentativa para poder hacer una segunda sesión para revisar el material. Pues la siguiente semana tengo disponibilidad a la misma hora. O sea, puede ser martes, este, puede ser martes o jueves a las Ok. 4 de la tarde. Ujú. Ah, perfecto. Ok, y por ejemplo, para el material, ¿cree tener algún avance para la siguiente semana? ¿Cómo ve? Para la siguiente semana, por ejemplo, material, Nelly, ¿te refieres a lo que platicábamos sobre lo del DSM-5, sobre también Ujú. lo de la escena? Ah, sí, 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 sin problema. Me puedo poner a trabajar con ellos este fin de semana. Ah, ok. ¿Quiere que le mande nuevamente las plantillas o ya las tiene? Sí. Ok, No, sí, entonces por para favor, compártame las otras. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Pues creo que sería entonces, si les parece, el próximo jueves, no este, sino el siguiente, para poder tener Ok, como el tiempo, ¿no? Para agendarlo y nos veríamos igual a las 4 de la tarde. perfecto, misma hora. De Pues acuerdo, sí. muchísimas gracias por su tiempo y la disposición, ¿no? Y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, hasta Un luego, hasta gusto. Hasta luego. Chao, luego. chao.